Marina había trabajado limpiando oficinas durante más de 10 años. Su rutina era siempre la misma: llegar temprano, preparar sus materiales y comenzar a ordenar y limpiar cada espacio con cuidado. Aquella mañana parecía un día cualquiera, hasta que entró en el despacho del jefe. Era un lugar que nunca antes había limpiado con detalle, pues siempre le habían dicho que no era necesario. Pero algo la impulsó a mirar con más atención. El despacho era moderno, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz suave del sol, y muebles de madera oscura que daban un aire serio y elegante. Marina comenzó a limpiar el escritorio cuidadosamente, pasando el trapo por la superficie pulida. Fue entonces cuando algo llamó su atención. Una pequeña foto enmarcada, apoyada justo en el centro, casi como si alguien hubiera querido que la viera. Con curiosidad, tomó la foto en sus manos. Al instante, su corazón se aceleró. Era ella. Su rostro sonriente y juvenil miraba desde el marco, pero lo más extraño era que no recordaba haber puesto esa imagen allí. Se quedó inmóvil, observando la foto con una mezcla de sorpresa y desconcierto. ¿Por qué estaba esa foto en la oficina del jefe? ¿Quién la había puesto allí y cuándo? Un ruido en la puerta la sacó de sus pensamientos. Marina giró la cabeza lentamente y vio al jefe parado en el umbral. Su expresión era seria, casi triste, pero sus ojos parecían llenos de algo que Marina no podía entender. El silencio entre ellos fue pesado, lleno de preguntas sin respuestas. Ella volvió a mirar la foto, como buscando una señal o alguna explicación. Durante un momento, Marina recordó fragmentos de su pasado que había intentado olvidar. Recuerdos de una época difícil, de decisiones que la habían marcado sin que ella siquiera fuera consciente. Pensó en las veces que había escuchado hablar de aquel hombre, en conversaciones que nunca prestó atención. De repente, sintió que todo tenía sentido, aunque aún no entendía cómo ni por qué. El jefe dio un paso dentro del despacho y cerró la puerta detrás de él. Caminó hacia ella con calma y sin decir palabra. Marina sentía que debía preguntarle algo, pero la voz le fallaba. Finalmente, él habló con voz baja y pausada. Esa foto es un recuerdo que guardo desde hace mucho tiempo. Es un momento que tú y yo compartimos, aunque tal vez no lo recuerdes ahora. Las palabras quedaron flotando en el aire, y Marina sintió como una mezcla de miedo y curiosidad crecía dentro de ella. ¿Qué momento podía ser tan importante para él y para ella? ¿Qué secretos ocultaba esa imagen que ahora parecía tener un peso inesperado? Marina sostuvo la foto con más fuerza, como si eso la conectara a una verdad que estaba a punto de salir a la luz. El despacho, la luz, el silencio y la mirada del jefe formaban un escenario que parecía sacado de otra vida, una historia que ahora quería escuchar, aunque aún no sabía si estaba preparada. Pensó en todo lo que había dejado atrás, en las decisiones que la habían llevado hasta ese punto. Y mientras miraba la imagen, supo que ese día no sería como los demás. Algo dentro de ella despertaba, un recuerdo dormido que pedía ser descubierto. La rutina de Marina había cambiado para siempre, y aunque no sabía qué iba a pasar, sentía que estaba frente a una verdad que no podía evitar. La foto en el escritorio era solo el comienzo de una historia que había permanecido oculta, esperando el momento justo para revelarse. Marina no podía apartar la mirada de la foto. Era como si aquella imagen guardara un secreto que su memoria se negaba a revelar. La luz que entraba por la ventana iluminaba su rostro, mostrando una mezcla de sorpresa y desconcierto. ¿Cómo podía ser que no recordara un momento tan importante? Su corazón latía con fuerza, y una sensación extraña de inquietud la envolvía. El jefe permanecía a su lado, en silencio, observando cada gesto suyo con una mirada que parecía cargar años de historias no contadas. Finalmente, rompió el silencio con una voz suave, casi como un susurro. Esa foto no debería estar aquí, pero tampoco puedo olvidarla.
Marina sintió que algo dentro de ella se removía, una emoción que llevaba tiempo oculta. Se preguntó entonces cuántas veces había pasado por esa oficina sin darse cuenta de la importancia que escondía. Cuántos secretos permanecían guardados detrás de esas paredes. La curiosidad comenzó a crecer, y con ella, un deseo urgente de saber más. No era solo una foto, era una puerta a un pasado que parecía querer regresar. Marina recordó que en sus primeros días trabajando en esa empresa, el jefe siempre había sido distante, pero también amable en momentos inesperados. Nunca imaginaría que entre ellos existiera una historia tan profunda. Mientras la sostenía entre las manos, la foto parecía cobrar vida, mostrando no solo su rostro, sino un vínculo invisible con aquel hombre que ahora le hablaba con sinceridad. De repente, la imagen trajo un recuerdo borroso, un parque en otoño, hojas cayendo, una conversación a medias y una promesa no cumplida. Pero esas memorias eran confusas y fragmentadas, como si su mente quisiera protegerla de algo doloroso. Se preguntó si aquel jefe era la clave para entender su propia historia. La tensión en la habitación aumentaba con cada segundo que pasaba. Marina sentía que debía tomar una decisión, quedarse en la incertidumbre o arriesgarse a descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentar momentos difíciles. La realidad era que, sin importar lo que sucediera, ya nada volvería a ser igual. El hombre dio un paso adelante, y con una voz firme pero cargada de emoción, confesó: hace años, hubo algo entre nosotros que cambió nuestras vidas para siempre. Por eso guardo esta foto, para recordarnos lo que fuimos y lo que pudimos ser. Marina sintió un nudo en la garganta y una lágrima empezó a formarse en sus ojos. Las palabras flotaron en el aire, llenas de significado. Ella sabía que esa revelación era solo el comienzo de un camino que debía recorrer. Quería preguntar más, entender el porqué de todo, pero el miedo a la verdad la detenía. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que debía seguir adelante. Mirando la foto una vez más, Marina notó un detalle que antes no había visto. Una pequeña inscripción al borde del marco, con una fecha y un nombre que le resultaban familiares, aunque vagamente. Esa pequeña pista despertó una chispa de esperanza y determinación. El jefe, con una mirada compasiva, le ofreció su mano. «No estás sola en esto», dijo con sinceridad. Marina dudó, pero finalmente la tomó. En ese instante, supo que estaban a punto de empezar una conversación que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras salía de la oficina, con la foto en la mano y mil pensamientos en la cabeza, Marina comprendió que el misterio que había descubierto era mucho más que una simple imagen. Era el comienzo de una historia que debía conocer, aunque el camino fuera incierto y lleno de emociones encontradas. La foto que encontró en el escritorio no solo la conectaba con el pasado, sino que también le mostraba que a veces, la vida guarda secretos que esperan el momento justo para salir a la luz. Y ese momento había llegado. Marina sintió como la tensión en el aire se hacía casi tangible. La presencia del jefe en la puerta, con aquella mirada profunda y silenciosa, parecía contener respuestas que ella aún no estaba lista para escuchar. Sin embargo, el simple hecho de tener la foto en sus manos la había impulsado a querer descubrir la verdad, aunque temiera lo que pudiera encontrar. Mientras observaba la imagen una vez más, un sentimiento extraño la invadió. No era solo nostalgia ni confusión, era una mezcla de melancolía y esperanza. La foto parecía hablarle, como si tratara de contar una historia que había quedado atrapada en el tiempo. De repente, escuchó la voz del jefe detrás de ella, suave pero firme. Hay cosas que no podemos olvidar, aunque queramos. Marina se giró lentamente para enfrentarlo. Él dio un paso hacia adelante, y con una mirada que reflejaba años de recuerdos, comenzó a relatar lo que él llamaba un capítulo perdido de sus vidas. Habló de tiempos difíciles, de decisiones que marcaron el rumbo de ambos,
y de un lazo invisible que los unía desde mucho antes de lo que Marina podía recordar. Ella escuchaba en silencio, tratando de encajar cada palabra en su propia historia. Por momentos, las emociones la sobrecogían y tenía que controlar las lágrimas que amenazaban con salir. El jefe habló de promesas incumplidas, de sueños que se habían desvanecido y de un pasado que, aunque doloroso, también estaba lleno de momentos de ternura y comprensión. Marina recordó fragmentos vagos de su juventud. Un rostro amable, una voz que la tranquilizaba en noches de tormenta, risas compartidas bajo cielos estrellados. Pero esos recuerdos estaban mezclados con silencios y ausencias, como piezas de un rompecabezas incompleto. El relato del jefe parecía llenar esos vacíos, aunque también habría nuevas preguntas. El despacho, con su luz tenue y sus muebles sobrios, se convirtió en un espacio donde el tiempo parecía detenerse. La foto en sus manos ya no era solo una imagen, sino un símbolo de aquello que habían perdido y de lo que aún podía ser rescatado. Marina sentía que cada palabra del jefe abría una puerta hacia un pasado que necesitaba comprender para poder avanzar. «Sé que esto no es fácil», dijo él con sinceridad, «pero no podemos seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Mereces saber la verdad, y yo quiero compartirla contigo». Marina asintió lentamente, sintiendo que, aunque temía el futuro, también quería enfrentar lo que fuera necesario para encontrar paz. En ese momento, una mezcla de miedo y alivio la invadió. Miedo a descubrir secretos que podrían cambiarlo todo, pero alivio por finalmente tener la oportunidad de entender y sanar. El jefe le mostró una caja de madera vieja que había estado guardando con cuidado. Dentro había cartas, fotografías y objetos que pertenecían a una época que parecía olvidada. Marina comenzó a revisar aquel pequeño tesoro, cada carta escrita con cariño y nostalgia, cada fotografía mostrando momentos que ahora cobraban sentido. Las palabras en las cartas hablaban de un amor silencioso, de decisiones difíciles y de esperanzas que nunca se apagaron. Era como si aquel pasado le hablara directamente al corazón. Mientras leía, sintió que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Comprendió que su historia con el jefe no era solo un recuerdo lejano, sino una parte fundamental de quienes eran. Entender ese capítulo perdido era necesario para cerrar heridas y abrir la puerta a un nuevo comienzo. La conversación se prolongó durante horas, y aunque fue intensa y emotiva, también les permitió conectar de una manera que nunca antes habían logrado. Marina supo que, a pesar del dolor y las dudas, estaba dispuesta a recorrer ese camino, acompañada de alguien que finalmente le ofrecía honestidad y comprensión. Cuando la noche cayó, Marina salió del despacho con la foto en la mano y el corazón más ligero. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar, que lo que había comenzado con una simple imagen era el inicio de una historia que necesitaba ser contada, una historia de secretos, perdón y esperanza. Marina sentía que su mente giraba en un torbellino de emociones mientras salía del despacho. La luz del sol de la tarde atravesaba las ventanas del edificio y parecía iluminar un camino incierto que ahora debía recorrer. Cada paso que daba estaba cargado de preguntas que buscaban respuestas, recuerdos que querían salir a la luz, y un sentimiento profundo de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Al llegar a casa, Marina se sentó en la sala, todavía sosteniendo la foto que había encontrado en la oficina. La imagen mostraba una versión joven y feliz de ella misma, pero detrás de esa sonrisa había una historia que ahora empezaba a descubrir. Recordó entonces las cartas y objetos que el jefe le había mostrado, fragmentos de un pasado que durante años había estado guardado bajo llave en un cajón del olvido. Aquella noche, no pudo dormir. Los recuerdos que habían estado dormidos empezaron a despertar con fuerza. Pensó en las decisiones que había tomado, en las personas que había dejado atrás, y en las oportunidades que quizás nunca había tenido la valentía de aprovechar. La foto en sus manos parecía un puente entre ese pasado y el presente,
y Marina sentía que debía cruzarlo para entender quién era realmente. Al día siguiente, volvió a la oficina con una mezcla de nervios y determinación. Sabía que tenía que enfrentar al jefe y hacerle preguntas que durante años se había negado a formular. Al entrar en el despacho, encontró al hombre revisando unos papeles, pero levantó la vista y la miró con una sonrisa triste que parecía reconocer la carga que ambos llevaban. «Necesito entender», dijo Marina con voz firme. «¿Por qué me ocultaste todo esto? ¿Por qué esas cartas, esa foto, por qué ahora?» El jefe suspiró y se acercó a ella, como si quisiera explicar algo que no había sabido cómo decir antes. «Hubo razones», comenzó, «razones que en su momento parecían protegerte, pero con el tiempo comprendí que el silencio solo creó más heridas. No fue fácil para ninguno de los dos. A veces, el amor se oculta detrás del miedo y del orgullo». Marina lo escuchaba atentamente, sintiendo como cada palabra abría una herida, pero también sanaba una parte de su corazón. El jefe le contó cómo en el pasado habían compartido momentos intensos, pero también difíciles. Explicó decisiones que tomaron por separado, malentendidos que crecieron con los años, y cómo la vida los llevó por caminos distintos sin que pudieran cerrar ese capítulo juntos. «Quise protegerte de un dolor que creía que no podría soportar», dijo con sinceridad. Marina comprendió entonces que la foto, las cartas y aquel encuentro eran más que recuerdos. Eran la oportunidad de sanar, de perdonar y de construir algo nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía mirar hacia adelante sin miedo, aunque el camino no fuera fácil. Decidieron juntos revisar cada detalle, cada recuerdo, como si reconstruyeran un rompecabezas que el tiempo había desarmado. Marina encontró en esas conversaciones no solo respuestas, sino también fuerza para enfrentar lo que el futuro les deparara. Durante las semanas siguientes, Marina se permitió revivir aquel pasado sin miedo, aceptando que era parte de su historia, pero sin dejar que la definiera. La foto que había descubierto en el escritorio dejó de ser un misterio y se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que nunca es tarde para buscar la verdad y encontrar la paz. La relación con el jefe cambió también. Dejaron atrás las miradas llenas de secretos y adoptaron una comunicación basada en la confianza y la sinceridad. No todo fue fácil, pero ambos entendieron que la honestidad era el primer paso para sanar. Marina aprendió que a veces, la vida nos presenta sorpresas que nos obligan a confrontar nuestro pasado para poder avanzar. Y aunque el camino puede estar lleno de incertidumbres, también está lleno de oportunidades para crecer y descubrir nuevas formas de amar y perdonar. Mientras la luz del día se desvanecía, Marina miró la foto una última vez antes de guardarla cuidadosamente. Sabía que aquel capítulo de su vida estaba lejos de cerrarse, pero ahora lo enfrentaba con valentía y esperanza. La verdad, pensó, no siempre es fácil, pero es el único camino hacia la libertad. Marina comenzó a notar cómo cada día traía consigo una mezcla de emociones nuevas. La foto que había encontrado en el escritorio ya no era solo un recuerdo. Se había convertido en el símbolo de una verdad que ella necesitaba comprender por completo. Su relación con el jefe había cambiado, pero aún quedaban muchas preguntas sin respuesta, y ese misterio seguía rondando en su mente como una sombra persistente. Una mañana, mientras limpiaba una sala de reuniones, encontró un pequeño cuaderno escondido entre unos papeles viejos. Al abrirlo, vio que estaba lleno de anotaciones y fechas que parecían marcar momentos importantes. Su corazón se aceleró. ¿Sería otra pieza del rompecabezas? Se llevó el cuaderno consigo, con la esperanza de que revelara algo más sobre aquel pasado oculto. Esa tarde, se sentó a leer cada página con atención. Las palabras escritas eran personales, a veces dolorosas, otras llenas de esperanza. Hablaban de sueños compartidos, de promesas hechas en silencio y de miedos que nunca se atrevieron a expresar en voz alta.
Marina sintió que ese cuaderno era una ventana directa al alma de aquella historia que apenas comenzaba a descubrir. Entre las páginas, encontró una nota que llamó especialmente su atención. Decía: si alguna vez encuentras esto, recuerda que siempre estuve contigo, incluso cuando no podías verme. Esa frase la conmovió profundamente y la hizo preguntarse qué había pasado para que se sintieran tan distantes a pesar de ese lazo invisible. Marina decidió hablar con el jefe sobre el cuaderno. Cuando se lo mostró, él la miró con una mezcla de tristeza y alivio. Eso fue lo que escribí cuando pensé que ya no había esperanza, confesó. Quería dejar algo que explicara lo que no pude decir en su momento. La conversación que siguió fue sincera y llena de emociones. Hablaron de los miedos que los habían separado, de los errores que cometieron y de cómo la vida los había llevado por caminos inesperados. Pero también hablaron de perdón, de segundas oportunidades y de la posibilidad de construir algo nuevo, aunque diferente a lo que alguna vez imaginaron. Marina sintió que, por primera vez, podía soltar el peso del pasado y mirar hacia adelante con una nueva perspectiva. La verdad había sido difícil de aceptar, pero ahora entendía que era la única manera de encontrar paz y crecer como persona. Mientras tanto, en la oficina, algunos compañeros comenzaron a notar el cambio en Marina. Su sonrisa era más genuina, sus ojos reflejaban una luz diferente. Aunque no hablaba de su historia, sus gestos transmitían una transformación interna que no pasó desapercibida. Un día, al terminar su jornada, el jefe le entregó una carta que había encontrado entre sus cosas. En ella, alguien importante del pasado les hablaba con palabras de reconciliación y esperanza. Esa carta se convirtió en un nuevo impulso para Marina, un mensaje que les recordaba que nunca es tarde para sanar heridas y buscar la felicidad. La foto en el escritorio, el cuaderno, las cartas, todos esos elementos habían tejido una red de recuerdos que ahora formaban parte de la historia de Marina. Una historia real, llena de altibajos, pero también de momentos que la fortalecieron y la ayudaron a descubrir quién era realmente. Marina comprendió que su vida no sería perfecta ni fácil, pero que cada paso que daba la acercaba más a la persona que quería ser. Y aunque el futuro era incierto, estaba dispuesta a enfrentarlo con valentía y con la certeza de que la verdad siempre ilumina el camino. En ese momento, mientras cerraba el cuaderno con una sonrisa serena, supo que estaba lista para escribir un nuevo capítulo en su vida, uno lleno de esperanza, amor y nuevas oportunidades. Marina despertó aquella mañana con una mezcla de nervios y esperanza que no sentía desde hace años. La foto, el cuaderno, las cartas, todo había abierto una puerta que parecía imposible de cruzar hasta ahora. Sabía que había mucho por resolver, pero también sentía que, finalmente, estaba lista para enfrentar la verdad sin miedo. En la oficina, el ambiente era tranquilo, pero para Marina cada pequeño detalle tenía un significado especial. Cuando entró al despacho, vio que el jefe la esperaba con una expresión seria pero amable. Sin decir palabra, le entregó una carpeta con documentos que, según él, contenían información importante para entender mejor su historia compartida. Marina abrió la carpeta con cuidado y comenzó a leer. Allí encontró contratos antiguos, correos electrónicos y cartas que hablaban de acuerdos que nunca se cumplieron y de decisiones que marcaron su destino. Entre esos papeles también encontró una carta dirigida a ella, escrita con una caligrafía conocida y con palabras que reflejaban arrepentimiento y cariño. Mientras leía, sentía que el pasado y el presente se entrelazaban de manera inevitable. Comprendió que no todo lo que había vivido había sido culpa de nadie, sino de circunstancias que los habían separado, pero que ahora podían intentar reparar. El jefe, al ver su reacción, le explicó con voz tranquila: sé que estas cosas duelen, pero también son la base para construir algo nuevo. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos decidir cómo seguir adelante.
Marina asintió, sintiendo que esa era la verdad que necesitaba escuchar. Decidieron juntos revisar cada documento, cada recuerdo, sin prisa pero con la intención de entenderse mejor. A medida que avanzaban, Marina descubría detalles que explicaban muchas de sus dudas y que, aunque dolorosos, también la ayudaban a perdonar y a dejar ir resentimientos. Fuera de la oficina, la vida seguía su curso, pero para Marina todo había cambiado. Comenzó a notar que su mirada se volvía más clara, su paso más seguro y su sonrisa más auténtica. Sabía que la verdad era un camino difícil, pero también era la única manera de ser libre. Un día, mientras caminaba por el parque donde una vez creyó haber perdido todo, se detuvo a mirar el paisaje y sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Pensó en el jefe, en la foto, en las cartas y en el cuaderno, y comprendió que esas piezas formaban parte de un rompecabezas que ahora podía armar con calma. Esa noche, decidió escribir una carta para sí misma, una carta de perdón y esperanza. En ella reconocía sus miedos, sus errores, pero también su fuerza para seguir adelante. Sabía que el camino sería largo, pero también estaba convencida de que cada paso la acercaba a una nueva vida. Al día siguiente, al entrar a la oficina, encontró al jefe esperándola con una sonrisa. «Has cambiado», le dijo, «y eso me da esperanza». Marina sonrió, sintiendo que esa frase encerraba mucho más de lo que parecía. La relación entre ellos se volvió más sincera y abierta. Ya no había secretos que esconder ni silencios incómodos. Compartían recuerdos, sueños y también el deseo de construir un futuro sin miedo ni dudas. Marina aprendió que a veces la vida nos pone pruebas difíciles para que descubramos nuestra verdadera fuerza. Que el pasado, aunque doloroso, puede ser una fuente de aprendizaje y que nunca es tarde para buscar la felicidad. Mientras guardaba la carpeta con los documentos, supo que estaba lista para seguir adelante, para escribir su propia historia, una historia de valentía, amor y esperanza. Marina había aprendido a convivir con el pasado, pero algo en su interior le decía que aún quedaba una última verdad por descubrir. La foto, las cartas, el cuaderno y los documentos habían sido piezas fundamentales para reconstruir su historia, pero sentía que había una parte oculta, una historia que el jefe aún no le había contado. Una tarde, mientras ordenaba papeles en el despacho, encontró una caja pequeña, vieja y cubierta de polvo. La abrió con cuidado y dentro encontró objetos personales, diarios y una carta que no había visto antes. Su pulso se aceleró al leer el sobre, porque estaba dirigido a ella, pero sin remitente visible. Con manos temblorosas, abrió la carta y comenzó a leer. Era una confesión, escrita con una sinceridad desgarradora, que revelaba secretos guardados por años, decisiones tomadas bajo presión y un amor que nunca desapareció, aunque las circunstancias los separaran. La carta hablaba de sacrificios, de promesas rotas, y sobre todo, de un deseo profundo de redención. Marina sintió que cada palabra calaba en lo más profundo de su ser. Por fin entendía que la historia que había vivido era más compleja de lo que imaginaba, llena de matices y sentimientos contradictorios. Se dio cuenta de que el jefe también había sufrido, y que quizás, al igual que ella, buscaba una manera de sanar. Decidió entonces confrontarlo, no con reproches, sino con la intención de cerrar ese capítulo que aún dolía. Al mostrarle la carta, el hombre se quedó en silencio, con una expresión mezcla de tristeza y alivio. «Eso es lo que nunca tuve el valor de decirte», confesó con voz baja. «Tenía miedo de perderte para siempre». Marina comprendió que el miedo había sido el enemigo silencioso de su historia, el que los había mantenido separados. Pero también vio en sus ojos la sinceridad de alguien que quería enmendar el pasado y construir un futuro diferente. Con cada conversación, con cada revelación, los dos comenzaron a sanar las heridas que habían dejado los años.
Aprendieron a escucharse sin juzgar, a entender las decisiones del otro y a valorar lo que aún tenían. La relación que nació en aquel despacho se convirtió en un vínculo renovado, más fuerte y más real. Marina empezó a notar que la tensión en su pecho disminuía, reemplazada por una sensación de paz que no había conocido antes. La foto en su mano ya no era un recuerdo doloroso, sino un símbolo de superación y esperanza. Entendió que la verdad, por dura que fuera, les había dado la libertad de elegir su propio camino. Un día, mientras caminaban juntos por el parque que tantas veces había visto en sus recuerdos, Marina se detuvo y miró al hombre a su lado. «Gracias por ser honesto», dijo con una sonrisa suave. «Ahora sé que podemos construir algo verdadero, sin miedo ni secretos». Él asintió, sabiendo que ese momento marcaba un antes y un después. Ambos habían recorrido un camino difícil, pero ahora estaban listos para enfrentar el futuro juntos, con la fuerza que solo da la verdad y el perdón. Marina comprendió que la vida es una serie de capítulos, algunos felices, otros dolorosos, pero todos necesarios para crecer. Aprendió que no hay que temerle a la verdad, porque es ella la que nos libera y nos permite avanzar. Mientras el sol se ocultaba, iluminando sus rostros con una luz dorada, Marina supo que había encontrado algo mucho más valioso que cualquier recuerdo perdido: la paz consigo misma y la posibilidad de un nuevo comienzo. Marina sintió que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Después de tantos años de dudas, silencios y recuerdos guardados, por fin podía respirar con libertad. La verdad que había descubierto, aunque difícil, le había dado la oportunidad de sanar y mirar hacia adelante con esperanza. Ya no había sombras que la detuvieran. En la oficina, la rutina seguía, pero para Marina cada momento era diferente. La relación con el jefe, que alguna vez estuvo llena de secretos y distancia, ahora se había transformado en una conexión sincera y profunda. Habían aprendido a valorarse sin máscaras, a compartir no solo el trabajo, sino también sus emociones y sus sueños. Una tarde, mientras organizaban juntos unos documentos, él la miró con ternura y le dijo: «Gracias por tu valentía. Sin ti, nada de esto habría sido posible». Marina sintió que esas palabras eran un reconocimiento no solo a su historia compartida, sino también a la fuerza que había demostrado al enfrentar el pasado. Pero la vida no se detiene, y con cada nuevo día vinieron nuevos desafíos. Marina entendió que el perdón y la verdad eran solo el comienzo. Había que construir un presente auténtico y lleno de sentido. Por eso, decidió que era momento de compartir su historia, no para revivir el dolor, sino para inspirar a otros a buscar la verdad y la reconciliación. Con ese propósito, empezó a escribir sus memorias. Quería que cada palabra fuera un testimonio de superación, de cómo enfrentar los secretos del pasado puede transformar una vida. Mientras escribía, recordaba cada momento vivido, cada lágrima y cada sonrisa, y entendía que todo había valido la pena. Sus compañeros de trabajo, al conocer su historia, la miraban con respeto y admiración. Muchos se sentían inspirados por su honestidad y coraje. Marina se dio cuenta de que, al abrir su corazón, había creado un espacio para que otros también pudieran enfrentar sus propios miedos y encontrar su camino. Un día, recibió una invitación para dar una charla en un centro comunitario. Al principio dudó, pero luego aceptó, convencida de que su experiencia podía ayudar a muchas personas. La preparación de esa charla la llenó de energía y determinación. Cuando llegó el día, habló con pasión y sinceridad sobre la importancia de la verdad, del perdón y de la esperanza. Contó su historia, desde la foto encontrada en el escritorio hasta la carta final que cambió todo. Su voz temblaba, pero sus palabras llegaban directo al corazón de quienes la escuchaban. Al terminar, recibió un aplauso lleno de emoción y gratitud.
Sabía que aquel momento era el cierre de un ciclo y el comienzo de otro. La verdad, pensó, no solo había liberado su alma, sino que también había encendido una luz en la vida de otros. Marina volvió a su casa con una sonrisa serena. La foto que había encontrado en aquel despacho ya no era solo un objeto, sino un símbolo de transformación y esperanza. Sabía que, aunque el camino no siempre sería fácil, estaba preparada para seguir adelante, con la certeza de que la verdad siempre triunfa. Mientras la noche envolvía la ciudad, Marina miró al cielo estrellado y agradeció por la oportunidad de comenzar de nuevo. Su historia era real, llena de heridas y cicatrices, pero también de amor y fuerza. Y ahora, más que nunca, estaba lista para escribir su propio destino. Había encontrado la paz que tanto buscaba. Y esa paz, pensó, era el verdadero tesoro de la vida.